Esta semana el Poder Ejecutivo ingresó a la legislatura un proyecto de reforma de varios artículos del Código Procesal Penal de Santa Fe, de la Ley de Ejecución Penal, del Sistema de Inteligencia, del Fondo de Recompensas, de la Ley Orgánica de la Policía Provincial y del Código de Faltas de la Provincia. Esto lo hace con un propósito, según reza en el proyecto que ingresó a la legislatura, con el propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta. Las modificaciones que se proponen al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, como decía, el programa de recompensa, junto a una ampliación de facultades policiales, prestar atención a estos términos, para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal y la vigencia real del Estado de Derecho. La reforma, dice el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de los principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales, en particular el derecho a la seguridad y a la justicia, en un plazo razonable y en la obligación estatal de garantizar derechos fundamentales. En este último párrafo yo tengo mis serias dudas de que se inscriba dentro de los principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, porque leyendo cada una de las modificaciones de los artículos hay una casi certeza, diría, no puedo decir casi certeza, pero hay una gran sospecha de que hay una violación de los derechos fundamentales muy importante. Por otro lado, en esta última hora, la INESIP, que es el Instituto de Investigación de Causas Penales, emitió un comunicado titulado La cortina de humo de Puyaro. Las primeras críticas a las reformas procesales impulsadas por el gobierno de Santa Fe se orientaron a la evidente inconstitucionalidad del proyecto. Sin embargo, la propuesta tiene un problema menos visible, pero igual de relevante. Solo profundizará la ineficacia provincial para reducir la impunidad de los mercados ilegales. Pese a la reducción de los últimos años, Santa Fe sigue siendo la provincia con la mayor tasa de homicidios del país, cuando el 60% de esos homicidios se producen en contextos de economías ilegales. Lo que queda claro es que la raíz de la violencia son las enormes ganancias que generan los mercados ilegales en la provincia, mientras ese dinero sucio siga generando y lavando impunemente, a veces incluso a través del financiamiento de la política, seguirán existiendo organizaciones que se disputen violentamente esos mercados. Nada de eso está siendo abordado por el gobierno y nada de eso se verá afectado por este proyecto, mientras Puyaro desvía el foco, el dinero negro sigue impune. Pero bueno, hay una serie de artículos que se modifican en este código y evidentemente hay una afectación de los derechos, y esto afecta también el trabajo de los abogados defensores en distintas causas penales. Por eso hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, el doctor José Nani, que ya está en línea con nosotros. Buenos días, doctor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Estoy escuchando. No nos está escuchando. A ver qué puede ser. Bueno, ahora vemos si podemos resolver el problema técnico, pero en principio vamos a ir comentando que las principales reformas que pretende hacer el gobierno en este sentido, con lo cual me parece un poco llamativa, ¿no? esta modificación, porque por un lado el gobierno se jacta de tener controlados a todos los criminales, que encarcelaron a todos los narcos, que la violencia bajó, que las estadísticas son las mejores de los últimos 100 años y demás, pero por otro lado endurece las distintas leyes para seguir haciendo, no sabemos bien con qué finalidad, porque además de que esto
apunta a quienes cometen delito, hay que decir también que afecta al ciudadano común que de a pie, que va todos los días por la calle y que puede verse involucrado en una situación que tenga que estar vinculado a la justicia penal, y también se le van a aplicar todas estas leyes. Y las principales reformas tienen que ver con la declaración informativa y el interrogatorio policial. Esto quiere decir que restituye la figura de la declaración informativa, es decir, que una persona que es llevada detenida por una sospecha de algo y tiene que tomarse declaración por algún hecho en particular, no va a necesitar o va a poder declarar en sede policial sin la presencia de su abogado. Una cosa totalmente inconstitucional. Por otro lado, se amplía la posibilidad del juicio penal en rebeldía. ¿Esto qué quiere decir? El enjuiciamiento penal en rebeldía que, la persona puede no estar, pero igualmente se lo va a juzgar y se va a dictar sentencia, ¿no? Por otro lado, la validación probatoria. Cuando nos podamos conectar con el doctor Nani, ya vamos a explicar técnicamente todos estos puntos, pero ahora vamos a dar un pantallazo general sobre cada uno de estas modificaciones que se pretende. El juicio penal en rebeldía, como decía, la posibilidad de ser juzgado sin presencia del imputado, es decir, se juzga y se dicta sentencia sin su presencia, no importa si esté o no esté, el derecho de defensa completamente vulnerado en este aspecto. La validación probatoria, esto significa que se regulan los supuestos de validación que funcionan como una excepción a la regla de exclusión a su efecto extensivo, es decir, que esto es la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Qué significa la teoría del fruto del árbol envenenado? Que si la primera prueba que se produjo es nula, para decirlo de una manera que se entienda, o fue recolectada de una forma ilegal, o que puede no ser, que puede ser cuestionada, todas las demás pruebas que aparezcan a partir de esa prueba van a ser nulas. Bueno, esto no va a ser así. Si la primera es nula, bueno, la segunda puede ser válida, y la tercera también, y la cuarta también. Entonces, ahí ya hay una cuestión que muy, muy controvertida. Bueno, ya lo tenemos de vuelta al doctor Nani. Bien, bueno, buenas tardes. Buenos días, doctor. Bueno, ahora sí. No pude escuchar nada de lo que estábamos diciendo entonces. Absolutamente nada. Bueno. Escuché 3 temas, la verdad que muy buenos los temas, pero te escuchaba hablar, pero solamente escuchaba música. Bueno, yo ya hice una introducción bastante amplia de lo que pretende este proyecto, bueno, todo lo que el propósito del que habla este proyecto que llegó a la legislatura, y cuáles son los artículos que se pretenden modificar y demás. Pero antes de ir puntualmente a cada uno de los puntos que se quiere modificar, le quiero preguntar cómo afecta esta ley a la función del abogado en un proceso penal. Buena pregunta. Para empezar a debatir un proyecto tan cuestionable, ¿no? Sí. El proyecto de ley que, bueno, por lo menos el que me remitieron a mí, tengo entendido, es el que ingresó a la legislatura, Sí. tiene un sinfín de normas que afectan no solamente la tarea del abogado defensor, sino que lo más peligroso de eso es que al que más va a afectar es al ciudadano santafesino que va a transitar por un proceso penal, ¿bien? Nosotros, desde la tarea del abogado defensor, y bueno, por lo menos en mi caso, ya con muchos años de experiencia en el fuero, uno se va moldando algunas cuestiones propias de la profesión y propia de
un sistema dinámico de normas que puede ir cambiando, porque en definitiva el Código Procesal Penal de nuestra provincia, o todo Código Procesal Penal, va mutando en función de algunas cuestiones propias de una sociedad dada. Hace Claro. muy poco se reformó el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Sí. Procesal Penal Federal, bueno, hubo que adaptarse a eso. Pero acá lo preocupante, y por eso las alarmas que estamos encendiendo, sobre todo en la población, en los legisladores, y esto también ha hecho eco que defensores públicos también emitan comunicados en igual sentido, colegios de abogados, algunos magistrados, es que la gran mayoría de los artículos que introduce esta norma, que modifica esta norma, afectan directamente al ciudadano santafesino en la forma en que va a ser juzgado, si es que en algún momento es juzgado en un proceso penal. Claro. Yo creo lo dije a un periodista en una de las tantas notas que vengo dando, que sobre texto de una lucha contra la delincuencia organizada o contra el crimen organizado, en definitiva lo que se introdujeron son afectaciones a garantías constitucionales básicas, elementales, como puede ser contar con el asesoramiento de un abogado en los primeros momentos de la investigación. Y esto, en definitiva, Alejandra, repercute directamente en cualquier ciudadano santafesino que tenga que pasar o transitar por un proceso penal. Que cualquiera puede pasarlo, ¿bien? Nadie está exento de tener un accidente de tránsito. Exacto. Nadie está exento de alguna situación de una amenaza, nadie está exento de algún tipo de cheques sin fondos, alguna estafa, bueno, hay muchas conductas delictivas, no voy a centrarme en la criminalidad organizada. Sí. Esto Claro. afecta directamente a toda la población. Claro, eso es lo que yo decía en el inicio, que esto se vende como una modificaciones a la ley para proteger al ciudadano común, ¿no? Frente a la violencia y a la criminalidad organizada. Pero en realidad sí, esto va a ser parte de eso, abarca también a todo ese sector, pero también, como usted bien decía, y yo lo decía en el inicio, a cualquier ciudadano común que por cualquier hecho se vea involucrado en un proceso penal. Y esto de la declaración informativa, y bueno, esto que se restituye la figura de la declaración informativa, pudiendo la policía tomar declaración a una persona sin o el fiscal, sin la presencia de su abogado defensor. Porque lo que más llama la atención, si bien son cuestiones muy técnicas y muy finas, en la redacción del artículo dice que la declaración del imputado deberá contar en lo posible con la presencia de su defensor, cuando en el código anterior decía que deberá. Es una palabra nada más la que se cambia, pero el sentido es completamente diferente. Entonces, en lo posible, que dice el artículo, deberá contar con la presencia de su defensor, ¿podrá o no podrá? Es como que todas las reformas que se han incorporado a los distintos artículos, hay mucha ambigüedad, y lo que yo veo es que queda todo muy a criterio de quien en el momento esté realizando o el procedimiento policial o el fiscal que le toque o el juez que le toque. Sí, absolutamente. Es un denominador común en todos los artículos que se pretenden reformar y aquellos que son introducidos, ¿no? Uh-huh. Una redacción vaga, una redacción Totalmente, abstracta, una sí. redacción sumamente variable o interpretativa a criterio de quien a la postre termine por resolver esta cuestión. Claro. Precisamente el tema de la declaración en sede policial, vos lo dijiste hace unos segundos, y es
lo dice el encabezado de la ley, se restituye. Claro, se Quiero restituye. quedarme con esa palabra, se Sí, restituye. ¿Y claro, por qué porque quiero viene... quedarme con esa palabra? Porque esto, todo este procedimiento de las declaraciones en la comisaría, en fuerzas policiales, etcétera, etcétera, había sido quitado Exacto. del Código Procesal Penal de nuestra provincia, que recordemos es un código procesal que tiene 12 años de implementación, es un código medianamente moderno. 2014 Sí, en 2014 se pone en se pone en funcionamiento, pero funcionamiento, pero venía de un proceso, 2007 sí, de muchos fue, años. creo, ya en la primera gestión del doctor Hermes Wiener que se empezaron a armar los grupos de Claro, sí, trabajo sí, para empezar a redactar el código, y la declaración del imputado o del sospechado en sede policial por algún motivo se sacó. claro, ¿Y por qué se sacó? ¿Y por qué se sacó? Porque venía de la mano de corrupción policial, apremios, abusos policiales, cuestiones secretas, y querían dejar de lado esta interpretación que vos haces mención, y sobre todo lo relacionado con lo ilegal. Entonces, por algo se sacó, por algo se discutió, se estuvo 5 o 6 años discutiendo esta cuestión, y por algo se sacó, y hubo muchos fallos y una tendencia jurisprudencial, por lo menos en la ciudad de Rosario. Recuerdo fallos del camarista Ramón Ríos, muy duro con este tipo de cuestiones. Estoy volviendo al ujú, 2007, sí, sí, al 2008. Y por algo se sacó, y ahora se vuelve a meter por la ventana con, si bien vos bien lo decís, a lo mejor son juegos de palabras y a la gente cuesta entenderle, pero para nosotros hay determinadas palabras y determinada terminología que es muy importante. sí, Y en este caso en particular, te lo voy a hacer muy breve. sí, Si se autoriza una declaración a una persona, o mejor dicho, una declaración policial a los efectos de orientar la investigación, ese es el objetivo de esta declaración, sí, sí, acá está, la autoridad policial podrá interrogar al imputado al solo efecto de orientar la investigación. sí, Bien, acá tiene una contradicción terminológica. claro. O sos imputado o estás todavía orientando la investigación. Claro, porque no se Totalmente sabe distinto. Si si sos imputado ya sos sospechado. claro, Por lo tanto, o si declara como testigo, pero lo dice exactamente. en el párrafo siguiente, en el Acá es caso una de... contradicción Total, insalvable en la ley. O todavía estamos investigando, o vos ya sos imputado. Acá te dice que claro, sos imputado. claro, Por lo tanto, si sos imputado, hay todo un catálogo de garantías, de derechos que tienen los imputados, y entre ellos es contar con la presencia de su abogado defensor. Hay una paradoja, que la declaración imputativa que establece nuestro Código Procesal ujú, Penal como requisito de validez es la presencia del del abogado abogado. defensor. No tiene validez. Bueno, acá el imputado, no sé, podrá declarar, podrá decir, podrá confesar, lo podrán obligar a confesar. Esto es absolutamente, insisto, macabro, kafkiano, volvemos para atrás a los Claro, fines de los 70, una época bastante negra de nuestro país, totalmente. y volvemos a meter estos institutos por la ventana con el pretexto de una supuesta lucha contra el enemigo. Bien, Sí, vos me preguntás, ¿cuál es el enemigo? Las organizaciones delictivas es el eslogan político, claro. por lo menos la vocera del Ministerio de Seguridad en estos días ha ido diciendo. Ujú, Cuando uno, ya desde por sí, la palabra combatir es muy fuerte por parte de un funcionario estatal, que diga vamos a combatir, vamos a enfrentar, son términos muy fuertes, muy desajustados a derecho, y se están poniendo en una misma situación conflictiva con determinado grupo, en este caso criminal. Pero hay claro. gente que no son de grupos criminales y también van a enfrentar el proceso penal. Claro, tal cual. Esa es
la cuestión. Bueno, ahí yo también leía un comunicado del INESIP que sacó hace unas horas y también, bueno, habla de esto, ¿no? Como es una No lo venta de leí humo. aún, voy a buscarlo. Me interesa saber, conocer la opinión del INESIC, un instituto. Te lo paso porque es un comunicado muy interesante. Yo leí algunos párrafos nada más porque es muy extenso, pero lo vamos a dejar después colgado en las redes para que la gente lo pueda ver. Bueno, Aquí hay un proyecto, Alejandra, sí, perdóname, sí, es un proyecto que cualquier persona entendida en materia de legislación procesal penal no le entra en la cabeza no, que cuando lee este proyecto. Te, te- te voy a contar una breve anécdota de 30 segundos. sí, Viernes pasado, a la tarde, el viernes pasado, sí. me llega el proyecto por WhatsApp por un colega de la ciudad de Santa Fe. ¿Bien? Ujú. Estaba en mi oficina terminando ya mi tarea viernes a la tarde, pensando en el partido de River y Central del sábado de la noche. Me llega el proyecto, lo empiezo a leer desde el celular, ¿no? Como uno le manda las cosas por WhatsApp. Claro, Lo tuve que descargar en la computadora porque no podía creer lo que estaba leyendo. sí. ¿Bien? Lo volví a leer desde la computadora y le mando al colega santafesino, le digo, perdóname, ¿esto es joda? ¿Esto es inteligencia artificial? ¿Me estás haciendo un chiste? Y Claro. dice, no, es verdad, y me manda el sello de mesa de entrada, Sí, que fue, sí. a ver si se lo Yo ve, lo tengo también, sí. mesa de entrada que está ingresado. Sí, Digo, esto es gravísimo, sí, esto es totalmente. gravísimo, le Es digo. Sí, porque Eh, incluso en el cuarto párrafo del texto dice, la reforma se inscribe dentro de los principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Yo cuando leí esto digo, después cuando uno empieza a leer se da cuenta que no está en el marco de la no, Constitución y de eso es los mentira, tratados Melina. Están internacionales. mintiendo porque ningún tratado internacional va a avalar que una persona imputada de un ilícito penal declare sin la presencia de su abogado defensor. Tal Ningún cual. tratado internacional va a avalar un allanamiento sin orden judicial. Ningún Exacto. tratado internacional va a avalar esta suerte de estado de sitio que quieren Tal cual. Bueno, imponer, a esos puntos quería ir, imponer en una zona doctor. determinada a Sí, un sí, porque criterio eso absolutamente indeterminado del Ejecutivo. totalmente, eso me pareció gravísimo. Bueno, al margen de otros artículos que también, esto de la eficacia de la prueba y demás, las exclusiones Es una barbaridad, probatorias, no. eso es también Es una una barbaridad, barbaridad. Alejandra. A ver, Sí, eh, y no solamente que es una barbaridad, sino que hasta gracioso. Bien, vos perdoname que a lo mejor a veces utilice unos términos medio callejeros, ¿no? no, por A favor. ver, para que la gente entienda, Sí, hay determinadas medidas probatorias que hay formas procesales de realizarlas, porque si no se realizan de determinada forma, el propio código establece la nulidad de esa medida probatoria. exacto. Ejemplo, un allanamiento, Ujú, el fiscal se lo debe de pedir a un juez, el juez debe analizar los fundamentos del allanamiento y dará la orden de allanamiento. ¿Bien? Ejemplo, una intervención telefónica, lo exacto. mismo, el fiscal, conforme un criterio determinado, debe pedirle al juez, que para eso está el juez, y el juez liberará la orden de intervención telefónica. Acá se deja todo salvado a cuando los funcionarios que la obtuvieron hubieran actuado creyendo de buena fe en la Claro, legalidad del acto. sí. O sea, ¿cómo Claro, es a buena fe? criterio de quién, qué buena fe, ya sabemos cómo son muchos procedimientos, hay muchos policías que han sido condenados por plantar pruebas y demás.
¿a criterio de quién queda todo eso? Por eso yo decía al principio, digo, es como toda una redacción muy vaga y uno lo observa enseguida cuando lee los artículos que ya estaban antes, que están establecidos, porque hay que también esto de la taxatividad de la ley penal, ¿no? Que lo que dice tiene que ser concretamente así en la realidad, no se puede utilizar analogías ni ambigüedades. Entonces, es necesario que sea clara la letra de la ley penal. Y acá no es clara, queda a criterio de quien actúe en el momento. Absolutamente, absolutamente. Queda muy, muy abstracto, muy vago y, a ver, minimiza, desnaturaliza la función del juez. Bien, acá los jueces quedan absolutamente corridos del eje de la discusión, porque, a ver, cuando yo hace unos segundos hablaba de las formas de determinadas pruebas, es precisamente el juez el que debe analizar si tal prueba fue realizada o no fue realizada, no por la buena fe. O sea, no estamos en materia penal y en materia de derechos constitucionales, garantías constitucionales. Bien, no se puede librar a la buena fe del personal policial, porque se supone que el personal policial debe y está obligado a obrar de buena fe, porque si va a obrar de mala fe, no debería llevar una placa y una pistola en su cintura. Claro, exacto. Entonces, no tienen que aclarar que hay buena fe, porque todo funcionario estatal está obligado por mandato constitucional a obrar de buena fe. No tienen que hacer esta aclaración de que si se obra de buena fe o de mala fe. Bien, porque si va a depender de la buena fe, me estás diciendo indirectamente que hay mala fe. Claro. Esto lo debe analizar un juez frente a un caso concreto y frente a una evidencia concreta y frente a un pedido de parte concreto. Bien, para eso está el juez. Exacto. Perdón por la efusividad a veces. No, por favor. Bueno, a mí también a veces me pasa porque hay cosas que realmente generan un malestar. La verdad que vengo dando notas hace ya 2 o 3 días y uno vuelve a analizar y vuelve a leer y a lo mejor intenta explicarle a la población o a periodistas no tan especializados como vos, cuestiones básicas que desde fines de los 70 que que habían quedado desterrados de nuestro país en función de muchísimos abusos, como dije, ante una etapa negra de nuestro país, y volvemos hoy a discutir esto. Es realmente lamentable. Sí, es muy regresivo. Otro de los puntos, doctor, que yo veo también bastante polémico es el procedimiento por decreto penal. Es decir, bueno, sin juicio deciden quién va a ser, que se lo condena. ¿Esto genera un antecedente? Mira, esto hay un antecedente, me lo explicaba una ex camarista penal. Hay un antecedente de un artículo de similares características en el derecho procesal alemán. Frente a determinadas... Lo dicen acá, ¿no? Sí, frente a determinadas situaciones o delitos o infracciones menores. Bien, pero a ver, la sociedad alemana de hoy en día no es la sociedad rosarina de hoy en día, no son las mismas instituciones, no son los mismos estándares probatorios, no son las mismas personas, y no podés equiparar mutar institutos del extranjero que funcionan en sociedades mucho más civilizadas o mucho más modernas que las nuestras, con un nivel de educación distinto al nuestro, con un índice de conflictividad absolutamente distinto al nuestro, a esta situación de Rosario hoy en día. Aparte no tiene sentido porque no se necesitan este tipo de cuestiones, porque hoy funcionan de buena manera en el juicio abreviado. En el juicio abreviado. Claro. ¿Para qué? Digo, un procedimiento por decreto penal. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Alejandra? A ver, desde la Fiscalía General de nuestra provincia fijaron
tantos requisitos hoy en día para el fruto, para el procedimiento abreviado, Sí. es realmente decreto papal o una bula papal conseguir un juicio abreviado. Ujú. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo más chance de ir a tomar unos mates con Messi que me aprueben a veces un juicio abreviado en la Fiscalía Regional. Ajá. Eh, es tan extenso, tan burocrático y tan complejo a veces llegar a un juicio abreviado cuando uno pretende hacer un cambio de calificación o a un cambio en la imputación, que esto es lo que está produciendo el colapso hoy en día de juicios orales. Hay más de 700 juicios orales frenados, Claro, parados, a la espera de audiencia, personas privadas de su libertad a la espera de audiencia, claro. o sea, vamos a decir todas las cosas como son. Y Sí. esto no lo va a solucionar. Claro, porque esto sería un procedimiento para que también, bueno, delitos de bajas penas, ¿no? Que serían escarcelables en un Delitos principio. menores, Delitos sí, menores, delitos está menores hablando de o contravención, contravencionales, claro. a ver, que en algunos casos funciona también. Hay otros métodos de salidas alternativas de este tipo de Claro, delitos. Probation, mediaciones, compensaciones a la víctima, pedido de disculpas. claro. Eh, Y hay, una, hay una unidad de causas menores que realmente que funciona muy bien, son muy ágiles en la resolución de este tipo de claro, conflictos. el tema es que en este procedimiento lo que se avala también es la ausencia de la persona acusada. Entonces, El juicio en rebeldía es otra de las situaciones que están, o por lo menos que se va a hacer, sí. que se va por lo menos está en el proyecto de ley Claro, otro punto. El proyecto es el es que un tema muy es muy discutido a nivel discutido en el internacional. ámbito penal. Hay dos bibliotecas, están El divididas mundo las está aguas. dividido. Hay, El ¿cómo? mundo está dividido con Sí, una tendencia mucho más cercana a que el juicio en rebeldía no es posible en ningún parámetro constitucional, a que se permita el juzgamiento en rebeldía. claro, porque ahí se violaría el derecho de defensa. Absolutamente. Claro. Bueno, acá dice, al menos el proyecto establece que se le va a asignar un abogado de oficio en el caso de Pero que, no es lo pero no es lo mismo. mismo porque al no tener contacto con el acusado, no conocer bien la causa de primera mano y demás, ¿cómo va a defender ese abogado a ese acusado que no Es muy está y que, complejo con el quien tema nunca habló? y no quiero meterme porque podemos estar años y años hablando, pero a ver, Sí, yo te pongo el siguiente ejemplo, ¿bien? Por una mala investigación no pueden hallar a la persona y no saben dónde realmente vive. ujú, Dónde realmente vive, ¿bien? Por una cuestión administrativa, ¿bien? Por una cuestión administrativa. Esa persona la van a condenar a 3 años, sí, ¿bien? Cuando esta persona vaya a hacer un trámite, le va a decir, no, vos estás condenado a 3 años, acá tenemos la sentencia, pero a mí nadie me citó. claro, Pero vos acá decís que viví en calle Alvear. No, pero yo tal hace más cual. de 15 años que no vivo en calle Alvear, sino que vivo en calle de Montevideo. Ah, bueno, no. Problema tuyo. Problema tuyo. No, no, no pueden funcionar así. No, Por algo el juicio en rebeldía está severamente limitado en las grandes, en los países más civilizados. tal cual. Bueno, otro de los puntos que también el fortalecimiento de las actividades de inteligencia, esto de que se pueden interceptar comunicaciones de todo tipo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de autorización del juez. Es, A ver, que una ley permita el menoscabo a una garantía constitucional por escrito, o una injerencia en un derecho constitucional por escrito, ya de por sí es grave. ujú, Bien. Para eso mismo existe la figura del juez y para eso mismo existe que frente a determinada investigación, el fiscal le pide al juez y el juez es el que decide si te allana, te interviene en las comunicaciones, genera una suerte de investigación digital en tus redes sociales, en tus dispositivos celulares, etcétera, etcétera, ¿no? ujú.
tiene que tener distintos filtros y sobre todo tiene que tener una causa determinada y una sospecha determinada de que vos estás cometiendo un ilícito. Exacto. De la forma que está redactada el artículo 12 de la ley, si bien habla de una autorización judicial, no habla de una causa preexistente Claro. y donde existe un cúmulo probatorio. Esto es una tarea de espionaje preventivo a ver qué encuentra. Esto es Claro. espionaje no ilegal porque estaría reglamentado, pero esto es una situación de espionaje a la casa de brujas o a ver qué se encuentra. A ver, y esto es gravísimo porque esto te afecta a vos, me afecta a mí, me Totalmente, afecta a todos los todas ciudadanos. estas personas que no vaya a pensar en la misma ideología del gobierno de turno, Ujú. periodistas, profesionales, a todo el mundo. O sea, esto es regularizar el espionaje de manera, preventiva o de manera arbitraria. ¿Bien? Tal cual. Después vendrán los famosos carpetazos para todo el mundo y bueno, Sí, esto ya lo vivimos en la Argentina. totalmente. Bueno, también hablábamos del allanamiento sin autorización judicial. Sí. La ley, el Código 170, el artículo 170, perdón, del Código Procesal, tenía en su redacción 4 incisos muy claros y muy concretos y concisos sobre cuáles eran los casos en los que se podía hacer un allanamiento sin autorización, que está muy claro bueno, no los vamos De a 4 leer pasamos a 9. para, ¿cómo? De 4 pasamos a 9 ahora. Claro, se agregaron estos otros incisos en que es abismal la redacción que uno observa la diferencia entre los 4 primeros y los otros 5 artículos, que es terrible, ¿no? Cómo se genera una ambigüedad en eso y a criterio de quién se va a determinar en qué casos, en cuáles de estos casos se va a poder hacer allanamiento sin orden judicial. Pero es realmente gravísimo. Existencia de objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista o con el auxilio de medios técnicos. Inmuebles abandonados o visiblemente intrusados. Bueno, eso en los supuestos de homicidios, amenazas y extorsiones en contexto de criminalidad organizada o conmoción pública, el fiscal podrá disponer el allanamiento de un lugar habitado, casa o negocio o sus dependencias o lugares comprendidos en un ámbito territorial determinado según la gravedad y complejidad de los hechos investigados. Bueno, una cuestión que queda totalmente a criterio de quien esté en el momento realizando el procedimiento. Es un catálogo abierto y es una carta abierta a la policía para que se meta en tu domicilio. Claro. No, Eh, porque tengo sospecha. ¿Y de Tengo qué? sospecha o en busca o en búsqueda de supuestos objetos relacionados con el delito. Y Sí. aparte, están mintiendo, porque se está mintiendo en la ley. Ujú. Bien, hay todo un protocolo y hay toda una situación reglamentada ya y así funciona frente a los casos de urgencia. Bien, hoy todos sabemos por el avenimiento de la tecnología que las comunicaciones hoy mandan en la forma de relacionarlos entre los seres humanos, ¿no? Hoy se dan autorizaciones o órdenes de allanamiento por los jueces por WhatsApp, para que ustedes entiendan cómo funciona y Claro. cómo tiene cierto control. Ujú. Bien, estamos hablando de casos extremos. Bien, el fiscal lo llama al juez, doctor, tengo esta situación así, 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 tengo que allanar. ¿Usted me da la autorización? Sí, yo te doy la autorización. Después la escribiremos, ¿bien? Pero ya hay un control judicial, ya hay un control de un fiscal y hay un control de un juez. Pasa por dos controles. ¿Bien? Ujú. El policía comunica al fiscal, el fiscal comunica al juez y el juez da la orden. Esto se hace por WhatsApp en segundos, Alejandra. Claro. Esto funciona todos los días y es correcto que así funcione y bienvenida la era digital a este tipo de cuestiones. Es absolutamente imposible
absolutamente imposible, y no le mientan a la gente que hay situaciones de extrema urgencia que necesitan que el policía patee la puerta. Bien, a ver, voy a tu ejemplo. Existencia de objetos o efectos relacionados con la comisión de un delito que pudieran ser advertidos a simple vista, etcétera, etcétera. Bien, si vos estás viendo, vamos a suponer un arma, bien, vos Claro, estás viendo un arma, bien, y vos estás por la ventana, el policía está por la ventana viendo y está viendo el arma, bien, sí, lo llama el fiscal, doctor, tengo esto, y el fiscal lo llamará al juez. ¿Y cuánto tarda esa comunicación? 3 minutos. Es mucho. Es mucho, ¿bien? Claro, Porque creo que en 1 minuto y medio está solucionado. Entonces, es mentira lo que están diciendo, sí, ¿bien? Es mentira. ¿Cuál es la urgencia en no pedir una orden de allanamiento en un inmueble abandonado? claro, Si está abandonado, ¿dónde sí, se va a ir el inmueble? No tiene pata para salir corriendo. sí. ¿Me Realmente entiendes? todo Entonces, es es muy absolutamente eh, eh, bueno, ya no sé qué adjetivo utilizar, es ilegal, es absurdo, es totalmente, absurdo, totalmente absurdo. Sí, es sí, sí. absurdo. En otro de los artículos, y ya vamos a la ley, no sé si de la ley del Código Procesal queda algo que usted quiera marcar, además de lo que ya estuvimos No, eh, no, 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 hicimos relatando, un abanico importante, sí, de las cosas más importantes. Pero luego, bueno, luego pasamos, sí, a la la, ley, la ley de ejecución de la pena, que esto está bueno, es como, sí, generalmente los delitos complejos, la criminalidad organizada, la violencia y demás que se han vivido, obviamente, y se siguen viviendo en la ciudad, afecta al ciudadano de a pie, al ciudadano común que no está dentro de ese vínculo, de ese circuito. Pero en la redacción de este proyecto se violan garantías constitucionales muy importantes a las personas privadas de la libertad. Y en uno de los casos, es la imposición de una nueva, a ver, esto es un castigo absolutamente degradante y esto totalmente, yo me había puede notado traer una sanción al Estado Santa Fe. que ya está sancionado el Estado argentino en algunos casos por tratos inhumanos y degradantes a personas privadas de la libertad. Yo acá me anotaba en el margen de la ley tratos inhumanos, degradantes, vejámenes, hasta tortura se Sí. podría llegar a ¿Qué tiene denunciar. que ver por eso digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a suponer que el líder de la organización delictiva número uno de la ciudad de Rosario ordena, no sé, una balacera contra una escuela. Bien, vamos a poner un ejemplo, Ujú. ¿bien? Desde su establecimiento penitenciario. En primer lugar, hay una contradicción, porque el gobierno viene haciendo bandera de que las cárceles están controladas, que en las cárceles ya no se cometen delitos y las Claro, cárceles tal cual. ya se neutralizaron todas esas cuestiones, ¿no? Eso lo vienen diciendo hace Sí, un año si aproximadamente, tienen ¿bien? todo eso controlado, ¿para qué necesitan Perfecto, recrudecer la perfecto. ley? Digamos. Vamos a suponer que se filtró, ¿bien? Determinada cuestión y X persona ordena una balacera, ¿bien? A esa persona la aíslan, le quitan las visitas, ¿bien? Sí, Las comunicaciones, retiro de artículos de ocio, puede ser un libro. claro. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y Si lo ordenó, van a aislar en una celda solo y solamente va a poder tener 30 minutos en el patio, solo en una vez a la semana. pero Una qué tiene que ver locura. estas cuestiones? Esto es macabro. Yo creo que ni a Maduro ni al Chapo Guzmán, por poner Sí, un ejemplo de las condiciones de encierro que ya se han pronunciado distintos organismos de derechos humanos, que se violan los derechos humanos, ¿qué tiene que ver el hecho delictivo por el cual deberá responder penalmente esta persona si es que efectivamente lo hizo, con que no pueda tener un libro para leer, una Biblia? claro. Y no pueda tener comunicación con su familia ni con el afuera, solo mediante comunicación epistolar, es decir, cartas, y controlada por la autoridad competente. Con lo cual, que si cualquier familiar le quiere enviar un escrito de algo, antes el servicio penitenciario lo va a controlar. Y todo lo que entra y lo que sale. Eh,
Esto va a traer sanciones a Santa Fe. Ujú. Esto va a traer sanciones, primero el Estado argentino, porque el sujeto internacional es el Estado argentino, y esto va a traer sanciones luego al Estado santafesino por la violación a los derechos humanos. Sí, No hay que olvidarse que la Comisión de la Tortura, creo que fue, constató que hubo violaciones a los derechos humanos en aquella famosa foto a lo Bukele sí, en marzo del 2024, exacto, reconociendo que hubo torturas en la cárcel de Piñeiro en aquella época. exacto, ¿Bien? Un organismo ya lo dijo que hubo torturas en aquella época en la cárcel de Piñeiro. exacto. Sí, sí, bueno, todos temas que, bueno, y también la modificación a la ley orgánica de la Policía de Santa Fe, que, bueno, esto incluye también esto que mencionábamos antes, que se puede determinar eh, una zona, declarar una zona en emergencia por dice una zona de intervención policial especial. Dentro de la misma, la autoridad policial tendrá facultades de hacer controles de acceso a esa zona, identificar personas y requisar vehículos, Una cosa locura, que es totalmente una ilegal locura, si no hay una una, locura absoluta. si no hay una sospecha. ¿Cómo? Perdón. Una locura absoluta, hay un Claro, estado de sitio encubierto exactamente, un en estado una de zona sitio. determinada. Esto es absolutamente inconstitucional. O sea, no, no, no. Yo estuve compartiendo este proyecto con colegas de Buenos Aires, de Capital Federal, y realmente están sorprendidos de lo que están leyendo. No, 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 no resiste el menor análisis constitucional. Esto en algún momento va a llegar a la Corte Suprema de nuestra provincia y luego de la Nación, y en algún momento esto va a llegar a organismos internacionales, y esto va a traer severas repercusiones para el Estado santafesino. Sin duda, sin duda. Bueno, hemos hecho un repaso, creo, por todos los puntos más importantes de esta reforma, que, bueno, el gobierno provincial parece que busca retroceder años en todo lo que tiene que ver con en materia penal, violando absolutamente muchos derechos y garantías Sí, establecidos en la Constitución, que nos lleva a los momentos más oscuros de nuestra historia, sí, sí, lamentablemente. lamentablemente sí. Yo insisto en que este proyecto no tiene andamiaje jurídico. No sé quién lo redactó, pero no, está absolutamente retrotraído 40 años atrás. Ujú. Espero y tengo fe que los legisladores provinciales den freno a esta aberración jurídica, pues en definitiva es una aberración jurídica, Ujú. y que sean conscientes de que esto le va a traer responsabilidades al Estado santafesino. Exacto. Y que estas garantías o estos principios básicos de juzgamiento no son para los delincuentes, son Claro. para todos los santafesinos, para Exacto. todos. Eso es fundamental aclarar, que no es solamente para quienes cometen delitos. Es Cualquiera de para todos. nosotros podemos estar sujetos a un proceso penal por cualquier motivo, por un accidente, por algún hecho accidental, por algún hecho menor, por lo que sea, vamos a estar sujetos a estas leyes. O no, porque ahora te autorizan estas investigaciones previas, entonces mañana te empiezan a escuchar el teléfono porque consideran que vos, Alejandra, no sos una periodista que opine en el sentido que quiere el gobierno. O sea, Probablemente. volvemos a ideas prácticamente del nazismo. O sea, Sí, una locura esto, una locura. totalmente. Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todo este tiempo con Se Presume Por favor, Culpable y bueno, nos estaremos comunicando seguramente en el devenir de estas situaciones. Muchas a gracias. disposición, que tengan buen día. Muchas gracias. Chao. Adiós. El doctor José Nani, abogado penalista, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas y bueno, con todo este análisis, ¿no? Gravísimo lo que va a ocurrir si esta ley llega a ser sancionada.